Buenas tardes a todos y bienvenidos un año más al webinar de Fronius, a este formato que ya llevamos unos añitos realizando de momentos técnicos. Mi nombre es José María Francés, formo parte del soporte técnico de Fronius. Vamos a ver en el webinar de hoy la importancia del cableado en los Fronius Smart Meter, ¿vale? Sobre todo nos vamos a centrar en el cableado de Modbus, ¿vale? De la comunicación RTU, ¿vale? Comunicación RS485. Veremos un poquito por encima cada uno de los modelos y bueno, sobre todo las cuestiones más importantes de que, aunque con el paso de los años, del tiempo, cada vez es una circunstancia que, bueno, que creo que está más que consolidada por muchos de vosotros, pero sobre todo hay muchas empresas a lo mejor nuevas o instaladores nuevos que bueno, van cambiando. Al final es una de las, cada vez menos, pero seguimos teniendo ese tipo de incidencias en el soporte técnico. Entonces, sobre todo, bueno, volverlo a recordar y tenerlo siempre disponible en nuestro canal de YouTube para que podáis hacer mano de ello cuando necesitáis compartir con compañeros o nosotros mismos con clientes. Y luego al final tomaremos o daremos unos pequeños tips, unas pequeñas recomendaciones que son las que hacemos habitualmente en soporte para que, bueno, para que esto pues ocurra lo menos posible siempre que las circunstancias lo permitan, ¿vale? Entonces, como siempre, ya para ir terminando la introducción, dejaremos unos minutillos al final del webinar para responder preguntas, sobre todo que tengan que ver con el tema que estamos tratando. He visto alguna preguntilla ya que era para aprovechar el momento, pero bueno, para eso tenemos otro canal, nuestro correo, nuestra línea telefónica, pero bueno, daremos respuesta a todas esas preguntas que puedan surgir durante el webinar. Como siempre, cuando acabe el webinar recibiréis, os abriré una página para dar vuestro feedback, vuestras sugerencias. Recibiréis el correo electrónico con la presentación y se subirá las próximas semanas a YouTube, ¿vale? Así que ahora sí, ya empezamos con la parte importante, ¿vale? Como siempre, bueno, presentaros un poco de los dispositivos que ya conocéis, ¿vale? Que en total son 7, ¿vale? Aquí vemos 6. Los que más tiempo lleváis con nosotros, pues bueno, los habéis tratado todos o los habéis instalado todos y bueno, aunque no están ahora mismo de forma cronológica, porque empezaríamos por el Smart Meter 63 amperios, voy a ir señalando con el puntero, aunque teniendo el fondo rojo, al final no se ve muy bien, pero bueno, por aquí, por arriba lo marco. La primera gama de Smart Meter que sacamos fueron los Smart Meter 63A-1, 63A-3, 50 kiloamperios, ¿vale? Trifásico y monofásico. Y estos en 2020, si no recuerdo mal, si no me falla la memoria, por ahí, 2020-2021, salieron la nueva versión, ¿vale? Smart Meter TS de touch screen, ¿vale? De pantalla táctil, TS 100 amperios, TS 65 amperios trifásico, TS 5 kiloamperios trifásico, ¿vale? Son los 6 que posiblemente conozcáis y que habéis instalado. Hay un séptimo que ya presentamos hace poquito en otro webinar, el Smart Meter IP, que le veremos un poquito más adelante en la siguiente slide, la siguiente diapositiva, de forma muy resumida. Pero bueno, aquí os lo he querido mostrar un poco en resumen lo que son todos los modelos y las características principales de cada uno de ellos, pues que, bueno, pues el TS 100 amperios, es conexión directa, es monofásico, admite hasta 25 metros cuadrados de cable de conexión del cableado, ¿vale? De línea. El Smart Meter TS 65 amperios, trifásico, conexión directa también, hasta 16 milímetros cuadrados. El Smart Meter TS 5 kiloamperios, trifásico, conexión indirecta, ¿vale? Necesitamos siempre los transformadores de corriente externos, que sean de Fronius o no, ¿vale? Y esta conexión, como es indirecta, no necesita que pase la corriente a través de él, puede ser de hasta 4 milímetros cuadrados, ¿vale? Estamos hablando siempre del cableado de potencia, ¿vale? De lo que es siendo el paso de corriente. En este caso, como le damos una conexión indirecta en paralelo, no circula corriente por él, con lo cual no necesitamos tampoco que la sección sea tan elevada, ¿vale? Siguiente, de los primeros que ya hayáis instalado seguramente, aunque como digo, han estado interactuando en el tiempo, ¿vale? Como sabéis, pues al principio cuando salieron estos Smart Meter TS, se dejaron de suministrar los antiguos, hubo el tema de falta de componentes, de microchips, se volvieron a
proveer los antiguos y, bueno, han estado conviviendo en el tiempo. No sé hasta qué momento seguirán conviviendo en el tiempo, pero, bueno, digo, posiblemente os los encontréis dependiendo si seguimos teniendo en stock nosotros y los distribuidores. Imagino que en el futuro al final se dejará solamente por tener una gama para que no haya tanta confusión y demás, ¿vale? Pero bueno, continuamos con la parte de características básicas, ¿vale? 63A-1, monofásico, conexión directa y hasta 16 milímetros cuadrados. El Smart Meter 63A-3, trifásico, conexión directa hasta 16 milímetros cuadrados. Y el 50 kiloamperios, trifásico, conexión indirecta. Necesita toroidales también, ¿vale? Transformador de corriente. En ambos casos, en estos dos, lo importante es que el secundario sea de 1 o de 5 amperios, ¿vale? El primario será de la corriente que necesitemos leer. Y la conexión de las fases pues será de hasta 4 milímetros cuadrados. De esto, de forma muy resumida, ¿vale? Tenemos webinars ya de los primeros, de los nuevos, de todos, de conexión, de instalación. Y de aquí hemos querido hacer un poco de resumen de todos estos en la parte de comunicación, ¿vale? Que es donde nos queremos centrar, de cableado Modbus. Seguimos, como decía, con el Smart Meter IP, ¿vale? El último que conocemos hasta la fecha, que aquí lo he dejado de forma resumida pues para no profundizar mucho más en él, ¿vale? Pues saber simplemente que hay un webinar que realizamos el 7 de noviembre por nuestros compañeros de soporte, por David, ¿vale? Y nada, las características principales, porque añadimos esa posibilidad de comunicación por Modbus TCP, ¿vale? Ya sea por LAN o por WLAN, por Wi-Fi, ¿vale? Aquí podéis ver en el vínculo o simplemente buscando en YouTube, Fronius España, webinar Smart Meter IP. Tenéis ahí toda la información que comentó mi compañero y es la puesta en marcha, instalación y demás, ¿vale? Con lo cual aquí no he querido tampoco invertir mucho más tiempo. Lo que sí que me pareció también interesante es remarcar que al ser de conexión indirecta también necesita siempre transformador de corriente, pero es importante que sean de 333 milivoltios, ¿vale? Es la única cuestión también así a tener en cuenta, ¿vale? A partir de aquí, bueno, pues continuamos con la parte realmente que venimos a tratar, ¿vale? Que es la conexión del cableado Modbus, ¿vale? Me hubiese gustado haberlo hecho un poquito más de forma secuencial, ¿vale? Con las imágenes y demás, con las animaciones, para que no saliera de golpe, pero bueno, al final el tiempo ha sido el que es y no he podido, bueno, pues darle un poquito más de una forma más fácil de visualizar, pero como vamos a ir comentándolo durante el webinar, pues al final lo importante, que es lo que venimos a tratar, el cableado Modbus, ¿vale? Que lo he representado de esta forma, ¿vale? Que es como lo veréis la mayoría de las ocasiones en nuestros manuales, ¿vale? Donde tenemos el pin o el par, mejor dicho, el par trenzado de positivo, de negativo y otro pin que será el que utilizaré para el GND, ¿vale? La conexión de la Tierra. He dicho par trenzado porque siempre utilizaré un par, el primero, que es el que se utiliza normalmente, que es el naranja y el blanco naranja, ¿vale? Como veis aquí representados. En todos nuestros manuales de Smart Meter, de GEM24, de guías rápidas de comunicación con la batería, siempre se representa de esta forma, ¿vale? En anteriores webinars lo hacíamos con diferentes colores y demás, pero bueno, al final la forma más estandarizada y para que sea todo lo más fácil y comprensible posible, pues sería de esta forma, ¿vale? Lo importante, D más o M más, en función de si estoy conectando a un Snap Inverter con un Data Manager 2.0 o a un GEM24 o Tauro con un Pilot, ¿vale? Aquí es donde tenemos los conectores Modbus RS485 y Modbus RS485 también, donde M0 positivo y M1 positivo para el Smart Meter y M0 positivo para la batería. Y aquí simplemente he remarcado en la nomenclatura, ¿vale? No quiero hacer mención a si es M0, a si es M1, porque dependerá sobre todo de qué tipo de instalación tengo, si tengo batería, si no tengo batería, ¿vale? Si tengo batería, el M1 tiene que ser para el Smart Meter y si no tengo, si tengo batería, el M1 tendrá que ser para el Smart Meter, como decía, y el M0 para la batería, ¿vale? Pero aquí lo quería dejar de la forma más resumida posible para que sea de un solo vistazo lo más fácil de interpretar. Si solo tengo un Smart Meter, pues conectarlo en M0 o en M1
me dará un poco igual, ¿vale? Porque al final son dos puertos Modbus que son independientes y que conectaré la comunicación con el Smart Meter y con el G24 o con el Tower, ¿vale? Lo importante, lo que decía, es que sea un cable UTP o FTP o SFTP, ¿vale? Me hubiese gustado también poner la descripción de cada uno de los tipos de cable, que sea categoría 5 o categoría 6 o superior, ¿vale? No necesariamente tenemos que irnos más allá, ¿vale? De categoría 6 o categoría 7, porque al final la categoría del cable 5, 6, 7 lo que más, sobre todo lo que hace referencia es a la capacidad de transmisión de datos que puede hacer a nivel internet, por así decir. Y aquí en este caso nosotros no estamos conectando a internet para nada en esta comunicación. Entonces, no me preocupa tanto la categoría del cable, 5, 6, 7, pero sí me preocupa el tipo de cable, es decir, la protección que tiene, ¿vale? UTP es Unshielded Twisted Pair, es decir, un cable de par trenzado sin protección, podríamos decir, ¿vale? El FTP es un cable Foiled Twisted Pair, es decir, un cable par trenzado con la protección de una capa metálica, por así decir, ¿vale? De un papel metálico, por eso lo de foiled, ¿vale? Como si fuese una hoja, por así decir, metálica. Y luego el SFTP o STP, ¿vale? Si tenemos SFTP, tenemos el Foiled Twisted Pair y el SFTP es Shielded Foiled Twisted Pair, es decir, tenemos la malla, ¿vale? La protección de lo que es la cubierta del cable, tenemos esa malla metálica, tenemos la hoja de protección también metálica y luego el par trenzado de cada uno, ¿vale? Eso es lo importante, simplemente utilizar uno de estos cables, UTP, FTP o STP o SFTP, que sería la protección máxima, por así decir, en función de las circunstancias de la instalación. Luego lo vemos al final. Lo recomendable es siempre lo que nos gustaría, pues que el cable no estuviera canalizado con cable eléctrico, que no estuviera en contacto, que estuviera separado por diferentes, por un entubado diferente y demás. Sabemos que muchas veces eso es complicado, pero bueno, nosotros por pedir que no quede, sobre todo para que luego, pues cuando haya alguna incidencia en la que no se reconoce el Smart Meter o se pierde la comunicación, pues siempre van a ser cuestiones que vamos a tener que verificar, ¿vale? Entonces, al final lo importante es saber que tengo que utilizar uno de este tipo de cables, ¿vale? Luego lo veremos al final del webinar, pero lo importante es eso. Un par o un pin del par trenzado lo utilizaré para D+, ¿vale? Y en este caso lo conectaré al pin 4 del Smart Meter TS 100 amperios. El par naranja, el color sólido, lo utilizaré para el D- o M- en función del equipo en el que esté conectándolo. Lo conectaré al pin 5 del Smart Meter, ¿vale? Y otro hilo, en este caso ya me daré igual cuál utilice, es el que utilizaré como masa, como tierra, ¿vale? Y conectaré en el pin negativo, ¿vale? Como vemos aquí, en esta imagen, sería este pin, en el Data Manager, o en el GND, en los Smart Meter, o sea, en los G24 y Tauro, que lo tendría por la parte de detrás del V+, ¿vale? Aquí no lo vemos, sino que estaría por detrás, ¿vale? Ahí veríamos que pone GND, ¿vale? Pues ahí lo mismo. Utilizaría ese tercer hilo, que me daría igual cual fuera, aquí he puesto uno naranja, o sea, uno verde, como si quisiéramos utilizar el blanco verde, el blanco azul, lo que sea, ¿vale? Y lo conectaríamos en el pin 6, ¿vale? Importante aquí, la resistencia, ¿vale? La resistencia entre el pin 3 y el pin 5, ¿vale? Ahora os comentaré una regla un poco mnemotécnica, podríamos decir, aunque no es mnemotécnica, que yo me aprendí en su momento para poder tener claro siempre las conexiones de todos los Smart Meter, pero lo importante es que siempre en todos los Smart Meter TS, el primer pin lo dejo libre de lo que es la comunicación Modbus y lo utilizo para conectar la resistencia de 120 ohmios, que luego veremos con los Smart Meter antiguos, que sí que la tengo físicamente, pero en estos Smart Meters no viene físicamente, ¿vale? Sino que tengo que hacer ese puente entre el terminal, podríamos llamar, de tierra y el terminal de negativo. Es decir, la comunicación
RSTX negativo, ¿vale? De Modbus, ¿vale? Al final simplemente es esa regla, entre comillas. Si empiezo de izquierda a derecha, el primer pin es el que utilizaré para la conexión de la resistencia. El siguiente siempre será mi D positivo, ¿vale? O mi M positivo. El siguiente, el tercero, será mi D negativo, mi M negativo, y es entre este y el primero en el que siempre tendré que hacer el puente, ¿vale? Eso será mi resistencia de 120 ohmios, ¿vale? Resistencia viene internamente en el Smart Meter, pues con ese puente yo la conecto, la realizo, ¿vale? Es como si las estuviéramos activando. Esa es la regla. Es decir, primer borne lo utilizo para conectar y puentear el segundo borne con la resistencia, ¿vale? El segundo borne será D positivo, el tercer borne D negativo y el cuarto borne GND, ¿vale? La conexión de la tierra, de la masa. Siempre es así, para todo el Smart Meter. Y esto, ahora lo iréis viendo, que es 3, 4, 5 y 6. En el siguiente será lo mismo. El siguiente que lo vemos aquí, volvemos al mismo. 7, 8, 9, 10, ¿vale? Primer pin libre, puenteo, me salto el D positivo, conecto con el D negativo y el último, el GND, ¿vale? Si os fijáis en la numeración, vuelvo para atrás. Venimos de 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿vale? El 7 y 8 están libres, no los utilizo para nada. Y si os fijáis, en el siguiente, que es 65 amperios guión 3, empiezo por el 7. Y es la misma secuencia. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Misma regla. 7 me lo dejo para conectar el paralelo, ¿vale? El puente de la resistencia. 8 de positivo, 9 de negativo, que es el que puenteo con el primer borne, ¿vale? Para la resistencia, 10 GND, 11, 12 libre, y me voy a la siguiente, que es el Smart Meter TS 5 kA, y lo mismo. ¿Por dónde empiezo? Por donde había dejado el anterior, 10, 11, 12, 13, y aquí 14 y 15, que ni los he pintado, ¿vale? Pero si os fijáis, esto es lo importante del cableado Modbus en todos los Smart Meter TS100. Es la misma secuencia y van todos seguidos. Si por lo que sea no tuviera el manual o la guía o lo que fuera, o no me lo puedo descargar, que siempre sabéis que lo tenéis en nuestra página web, yo me los aprendí de esa manera. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así sucesivamente, ¿vale? Entonces esa es la regla mnemotécnica, que por eso decía que más, no es mnemotécnica, pero bueno, más o menos, para que os quedéis con la copla, ¿vale? Y lo importante es que la secuencia es siempre la misma, ¿vale? Entonces, ya teniendo esto en claro, ¿vale? Teniendo esto en cuenta, pues, ¿qué más tengo que tener, qué cuestiones tengo más que tener, que son importantes tener en cuenta? La resistencia de 120 ohmios, ¿vale? Como hemos dicho, el Smart Meter aquí tengo que hacer ese puente entre el primer borne y el tercer borne, que será siempre mi D negativo, y en el Data Manager o en el Pilot del Gen 24 o del Tauro, tendré que el conector o el switch de Modbus de la resistencia, en este caso MB0 o MB1, lo tendré que tener en ON, ¿vale? O en 1, en el caso de los Gen 24, de los Pilot, y estará activada, ¿vale? Aquí lo vemos. ON, activada, y OFF, desactivada. En el caso de los Gen 24, pues en el 0, desactivada, ¿vale? Eso es lo importante. En la comunicación Modbus, siempre en los elementos finales, en los que se cierra el anillo, por así decir, tengo que conectar el terminal de cierre, que es esa resistencia de 120 ohmios. Si tuviera más elementos, ¿vale? Como pudiera ser otros Smart Meter o incluso otros imaginaos que pudiéramos hacer con otros elementos de comunicación de Modbus RTU, esa interconexión, ¿vale? Digo los Smart Meter porque los Smart Meter tenemos la posibilidad de hacer un Energy Profiling, que es la conexión de varios Smart Meters secundarios para leer consumos, ¿vale? Específicos. Pues ahí yo iría haciendo ese cosido entre dispositivos que se comunican por Modbus RTU. Pues entonces esos dispositivos que están de intermediarios, que están en el medio de ese anillo, las resistencias las tendría que tener desactivadas, ¿vale? Entonces, si tuviera varios Smart Meter, pues, por ejemplo, un Smart Meter intermediario entre el principal y el inversor, la resistencia no la tendría que tener instalada, ¿vale? Simplemente eso. Que yo, en vez de hacer eso, me voy aquí al inversor y de ese inversor me voy a otro Smart Meter secundario, pues la resistencia del Data Manager, del inversor Snap Inverter, la tendría que tener en off, ¿vale?
Eso es lo importante, ¿vale? Esa es la cuestión importante. Simplemente los terminales en los extremos, siempre la resistencia tiene que estar activada, esa resistencia de 120 ohms, ¿vale? Y con esto ya está explicado todo, ¿vale? Es decir, lo más importante quería remarcar un poquito este tema, esta regla que quería indicaros, ¿vale? Y que es puentear lo que decía, el pin 3 con el 5. En el Smart Meter TS 65 amperios, ¿vale? El de medida directa trifásico, lo mismo, puenteo el pin 7 con el 9. Y la misma circunstancia, la misma explicación. Terminales de Modbus, de resistencia Modbus en los elementos finales, en el Smart Meter y en el inversor, ¿vale? Off-on, si la quiero de serie la tendré siempre activada, tanto en el Data Manager como en el Pilot de GM24 y Tauro. Si por lo que sea necesito realizar una conexión de otros elementos Modbus adicionales, pues ya tendré que tener en cuenta si la necesito quitar o no, ¿vale? Y por último, en el Smart Meter TS 5 kiloamperios, misma circunstancia, lo que decía, 10, 11, 12 y 13, puenteo el primer borne con el tercero, que sería mi D negativo, ¿vale? Pin de tierra, D más, D menos y GND, y de aquí pues me voy al Data Manager y al GM24 para asegurarme de la resistencia, ¿vale? Simplemente eso. ¿Qué más tengo que tener en cuenta en este caso concretamente, en el Smart Meter TS 5 kiloamperios? Que en la parte inferior, ¿vale? Aquí abajo tenemos dos bornes, que son el 16 y el 17, en los que yo le tengo que alimentar al Smart Meter, ¿vale? Al TS 5 kiloamperios. Aquí arriba, que no lo he puesto en ninguno de ellos, tendría la parte de la conexión eléctrica, ¿vale? De la parte de potencia, por donde circula la corriente. En este caso, al ser indirecto, no circularía la corriente, sino que doy la conexión de las fases, de las tres fases y neutro, ¿vale? Y en estos de aquí abajo conectaría los toroidales, que tampoco lo he querido marcar para no emborronar un poco toda la presentación, porque lo que os decía, quería centrarme en la comunicación Modbus. Pero esto sí es importante, porque también nos siguen llegando casos, ¿vale? Donde yo, al no alimentar el Smart Meter por la parte inferior, ¿vale? Que sí es verdad que está un poquito escondido, que es no muy intuitivo, pero bueno, tenemos ya un webinar también donde se explicaba en su momento. Pues aquí simplemente remarcarlo, ¿vale? Que es necesario alimentarlo y me da igual un poco, si os fijáis aquí lo he puesto, importante conectar los pines 16 y 17 con fase y neutro, si no el display no se enciende, ¿vale? Que eso alguna vez nos ha pasado, nos habéis llamado y nos ha dicho, pero ¿en serio es esto el problema? Y lo habéis conectado y efectivamente era el problema, que es lo que os digo. Sí es cierto que no viene súper bien explicado, pero bueno, he querido sacar esta imagen del manual que no es necesariamente como aquí lo pongo, 16, 17, neutro en fase, que es al revés, o sea, me da igual. Le puedo alimentar línea, neutro, neutro, línea, positivo, negativo, negativo, positivo. Es decir, puedo meterle ahí lo que me dé la gana, con tal de conectarlo bien, ¿vale? Y aquí lo veis, de 100 a 240 voltios en continua y en alterna. Es decir, lo podría incluso alimentar de paneles, pero vamos, tendría que tener justo unas características de la configuración de paneles de entre 100 y 240 voltios, que será algo complicado, con lo cual pues siempre nosotros lo hemos determinado, nos hemos ceñido en conectar 230 voltios en alterna, ¿vale? Fase neutro y a funcionar, ¿vale? Pero bueno, simplemente que lo tengáis aquí en cuenta de que, oye, hay que siempre alimentarlo y la forma más sencilla, fase neutro y listo, ¿vale? A partir de ahí, nos vamos a la versión antigua, ¿vale? Eso, Smart Meter 63A-1, ¿vale? Que son los que, bueno, igualmente seguramente hayáis instalado en algún momento. Y es la misma explicación. En este caso, tengo los pines 35, 34 y 33, ¿vale? O 33, 34 y 35, pues es un poco... Yo me gusta leerlo siempre desde el D positivo hasta el GND, ¿vale? Aquí la cuestión de estos Smart Meter, que en la ficha que venía antiguamente, no sé si habrán cambiado la ficha ya, pero antiguamente sí que venía una ficha que en su descripción venía de izquierda a derecha 33, 34, 35. Es decir, justo al revés de lo que se ve físicamente. ¿Qué pasaba? Que tú te fijabas o te fiabas por lo que habías visto en la ficha, en la hoja, en la guía rápida de instalación y ibas del tirón, ibas a conectar de izquierda a derecha, 33 de más, 34 de menos, 35 GND. ¿Qué pasaba?
que cuando abrías la tapita y veías la nomenclatura estaba justo al revés. Entonces, pues bueno, que sabemos que ha pasado, sí que es cierto que últimamente pasa cada vez menos, creo que las guías no se han cambiado y la verdad es que sabréis incluso vosotros mejor que yo, ¿vale? Pero lo único es eso a tener en cuenta, volvemos a lo mismo, 33 será mi D positivo, 34 será mi D negativo o mi M negativo, si es el pilot, y 35 será mi GND, ¿vale? Mi conexión de tierra o masa. ¿Qué tengo que tener aquí en cuenta importante? La resistencia de 120 ohmios, que esta sí me vendrá, ¿vale? Me vendrá pegada en uno de los laterales del Smart Meter, ¿vale? Y lo mismo de antes, la tendré que conectar, en este caso, entre D positivo y D negativo, ¿vale? Aquí no tengo un cuarto pin, mejor dicho, donde lo utilizaré como la conexión de la resistencia, como veíamos en los Smart Meter TS, ¿vale? Aquí simplemente la conecto entre D positivo y D negativo en paralelo entre esos dos pines, ¿vale? Eso, bueno, creo que ya es algo que seguramente los que más tiempo lo lleváis instalando Fronius lo sabréis de sobra, pero bueno, siempre, nunca viene mal recordarlo para, bueno, tenerlo en cuenta de la resistencia. ¿Por qué digo esto? Porque habréis tenido instalaciones, os habréis tenido casos donde se ha instalado sin la resistencia, donde se ha instalado solamente con dos pines, con D positivo y D negativo, sin el GND. Habréis tenido casos donde le habéis conectado, en vez de un cable de comunicación, un cable Ethernet, le habréis conectado un cable eléctrico o cable de telefonillo, o en vez de utilizar un pin o un par trenzado para las dos conexiones, es decir, un pin para el D positivo y otro pin para el D negativo, habéis utilizado el par trenzado para cada conexión, que eso lo veremos luego, ¿vale? Os habréis tenido y os habéis encontrado multitud de circunstancias que lo peor de todo es que sabemos que funcionan. Es decir, que yo muchas veces lo digo cuando hablo con vosotros en cursos y demás, sabemos que conectarle cualquier cable prácticamente, si no hay ninguna interferencia o nada extraño que pueda afectar, lo reconoce. Pero, ¿qué pasa? Que hay muchas veces que no lo reconoce o que lo ha reconocido y al cabo del tiempo deja de reconocerlo, deja de comunicarlo. ¿Qué pasa? Pues que el cableado no está recibiendo o no está, el Smart Meter o el Data Manager no están recibiendo la señal que debería, ¿vale? Entonces, es algo que siempre vamos a tener que verificar. Entonces, pues para que, bueno, pues facilitaros un poco todo, intentamos que de primeras el cableado siempre cumpla las condiciones necesarias para que primero te lo reconozca la primera, no haya ningún problema, y si hay esa incidencia de que se pierde la comunicación, pues oye, toda esa parte de comprobaciones nos la quitamos, la damos ya por válida y vamos al siguiente paso, ¿vale? Que luego lo veremos al final de ciertas comprobaciones que solemos hacer también, ¿vale? Pero bueno, al final es lo mismo, ¿vale? Misma circunstancia para el resto de dispositivos, resistencia entre 33 y 34 en este caso, entre positivo y negativo, lo mismo, resistencias en los inversores, en el Data Manager, en el Pilot. El Smart Meter 63A-3, ¿vale? Lo único, aquí cambia la nomenclatura de cómo están nombrados. Por eso también lo quiero explicar, porque hay veces que pues eso, los test y quizás es un poquito más sencillo de entenderlo, un poco la secuencia que tiene cada uno, pero aquí en estos antiguos, cada uno es casi de su padre y de su madre, ¿vale? Entonces son diferentes. Entonces muchas veces ahí, si no te los aprendes, que hasta a nosotros nos cuesta a veces sabernoslo de memoria, pues tienes que tirar de la ficha técnica, bueno, más que la ficha técnica, de la guía rápida de instalación o del manual, ¿vale? Pero bueno, por eso queríamos hacer esta presentación. Entonces, aquí volvemos a lo que sería el sentido común, ¿vale? Que sería el A, B, C, de izquierda a derecha, pues sería D más, el A, B, el D menos y C, el GND, ¿vale? Ahí lo vemos, el pin, el A, el D positivo o el M positivo, el par trenzado de blanco-naranja, ¿vale? El B, el color sólido naranja, el C, el color que me dé la gana, ¿vale? El verde o el que me dé la gana, cualquiera del resto de los 6 pines, ¿vale? Pues el que quiera utilizar.
Y volvemos a lo mismo, resistencia de 120 ohmios entre A y B, ¿vale? Entre D positivo y D negativo. Lo mismo, vendrá pegada en un lateral y listo. Y lo siguiente, volvemos a la última parte, en este caso, del smart meter, 50 kiloamperios, ¿vale? Trifásico, medida indirecta, lo mismo. En la parte lateral derecha, ¿vale? Lo he ampliado así un poquito para que fuese un poquito más visible, ¿vale? En este caso lo tendríamos en estos dos últimos dispositivos en la parte lateral, ¿vale? Pero lo mismo, A, B y C, de izquierda a derecha, D positivo, D negativo y GND, ¿vale? En lo mismo, hacemos la resistencia, conectamos la resistencia entre A y B, entre D positivo y D negativo y listo, lo tenemos solucionado. Y esta es toda la parte de comunicación. O sea, al final, si os fijáis, he estado repitiendo todo el rato lo mismo, que por eso yo muchas veces me alargo más de lo que me gustaría, porque soy muy cansino y muy repetitivo, pero es que al final de tantos años ya es remarcar sobre lo remarcado y volver a mencionarlo, ¿vale? Entonces, bueno, de aquí de una forma más resumida para tenerlo en un único documento, ¿vale? Para que si lo necesitáis, pues lo llevéis con vosotros, ¿vale? Y nada, ya nos vamos a la parte de recomendaciones, ¿vale? Que sería esta de aquí, aquí, estas dos, ¿vale? Esto es lo que decíamos antes. Lo que os decía, nos hemos encontrado muchísimos casos donde aquí tenemos un mix, aunque estos cables estarían, me parece que los estaban utilizando para una conexión de las salidas digitales, y aquí están utilizando un cable de Ethernet con el par trenzado conectado para cada pin, ¿vale? Si os fijáis, en el D negativo, que es este de aquí, tenemos el azul y el blanco azul. En el D positivo, que estaría en el otro lado, el verde y el blanco verde. Y en el negativo, que es el pin de debajo, pues tengo colocado el naranja y el blanco naranja. ¿Que me puede funcionar? Sí, porque hemos tenido casos donde sabemos que ha funcionado y vosotros los habréis tenido. ¿Que es lo correcto? Pues no, porque si nos vamos al manual, lo que dice es que utilicemos un único par trenzado y que de ese par trenzado nos cojamos un pin para una conexión y otro pin para otra conexión, ¿vale? Y aquí lo que os decía, nos hemos encontrado con cable eléctrico de 1,5, que aunque no entra muy fácilmente, ¿vale? Pero se puede conectar, pues volvemos a lo mismo, se ha conectado. ¿Qué es lo que recomendamos? Lo que decíamos, en este caso, naranja, o sea, verde y blanco verde, ¿vale? Pues sus conexiones en D positivo y D negativo. El color, el que os dé la gana. Yo he ido remarcando el naranja y el blanco naranja porque es lo que el pin 1 y 2 que vienen en los conectores LAN, ¿vale? Bueno, si es tipo A o tipo B, dependiendo. Pero al final puedo conectar el pin que me dé la gana, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final el par trenzado en sí mismo, ese trenzado, también es una forma de por así decir, de aislamiento, de aislante, ¿vale? De tener esa seguridad o mayor protección contra interferencias, ¿vale? Ese trenzado propio tiene de forma intrínseca, podríamos decirlo, una protección ya en sí mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Por eso decimos que a veces si metemos un cable eléctrico o cables de Modbus, que también hemos tenido casos donde, oye, es que este es un cable especial de Modbus y de color negro y rojo, creo que era, si no me falla la memoria. Y no ha funcionado. Entonces, bueno, pues sabemos que esto es lo que especifica el manual, ¿vale? Sabemos lo que funciona. ¿Que puede en algún caso no funcionar? Pues puede que no funcione, evidentemente. Esto es como todo en la vida puede fallar. Puede haber otras cuestiones que también interfieran, que ahora las veremos, algunas recomendaciones. Pero bueno, si empezamos desde el principio evitando cualquiera de estos problemas que pueden ser un foco generador de la falta de comunicación, pues mejor que mejor, ¿vale? Entonces, lo único que se me ha olvidado remarcarlo aquí es apuntar, ¿vale? De hecho, lo voy a poner ahora, es apuntar que la distancia máxima son 300 metros, ¿vale? A ver si me deja marcador. Esto es 300 metros, ¿vale? De comunicación máxima. Aunque volvemos a lo mismo. La comunicación Modbus en sí misma
si habréis tenido acceso a alguna documentación o manuales de Modbus, no de Fronius, sino en general, las comunicaciones Modbus RTU, RS485, admiten hasta 1000 metros, si no recuerdo mal. En nuestro caso, bueno, pues por tener un valor definido, nunca recomendamos más de 300 metros. Y personalmente hemos tenido casos que incluso superando los 100 metros, también habría que ver y estudiar qué otras cuestiones también pueden de forma indirecta estar siendo provocadores de mayor interferencia. A veces con menos de 100, con 100 metros, a partir de 100 metros vemos que hay veces que ya la comunicación puede tener o puede verse un poco comprometida, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, lo que os decía, 300 metros y tipo de cable, pues FTP, ¿vale? O UTP, lo vamos a poner aquí, FTP o STP, ¿vale? Serían las recomendaciones habituales. Si no tengo, pues el más habitual es UTP, ¿vale? El UTP, ¿vale? Unshielded Twisted Pair, pues lo mismo, ¿vale? Categoría 5 o superior, lo que decía al principio. Al final, la categoría no me importa tanto porque sobre todo es para el tema de velocidad de comunicación o de transmisión de datos. Al final aquí la comunicación que estamos haciendo es simplemente es muy simple y no es una conexión a Internet donde necesitamos una gran capacidad de transmisión de datos, ¿vale? Entonces, teniendo esto en cuenta, ya por último y para ir cerrando, ¿qué otras cosas solemos recomendar? Bueno, pues lo que os decía, ¿vale? Cable UTP categoría 5, categoría 6 y aquí le sumamos lo que he comentado antes, justo ahora mismo, el FTP o el STP, ¿vale? Lo que hemos comentado antes, conexión de un par trenzado para de positivo y de negativo, es decir, un color y el blanco color, cada uno para su pin, para el de positivo y para el de negativo, ¿vale? Es decir, no utilizar pares trenzados para cada conexión. Revisar la conexión del cableado y continuidad del mismo, es decir, muchas veces, no muchas, algunas, mejor dicho, a veces nos han llegado consultas de, oye, que no me comunica, que no me reconoce el Smart Meter, que está todo bien conectado. Efectivamente, revisamos la conexión del pinado, está todo bien conectado. Y pedimos, bueno, pues vamos al siguiente paso, vamos a medir la continuidad del cableado. Y bueno, pues muchas veces, evidentemente, en el conector de Modbus del Gen24 y del Data Manager no entran las punteras de un tester, ¿vale? De un multímetro o de una pinza. Entonces, ¿qué hace? Pues la sacamos fuera y medimos continuidad al aire, entre comillas, es decir, pinchando en el dispositivo del Smart Meter y pinchando en el final del cable de positivo que tengamos conectado en el Data Manager. Y alguna vez, cuando hemos hecho esa prueba, pues nos han comentado, oye, pero es que este cable lo tengo sin pelar, porque pensaba que era de estos de presión que automáticamente, pues como los cables, como cuando haces el crimpado de un conector RJ45, ¿vale? Que automáticamente con la punta del cable ya se queda conectado al conector y no es el caso, ¿vale? Aquí, pues como si fuese la conexión de un cable eléctrico que voy a conectar fase neutro o positivo o negativo, pues le tengo que pelar, ¿vale? Le tengo que quitar un poquito de cubierta, un poquito de aislante, pues 1 centímetro o menos, ¿vale? Para que me haga la conexión, que es por presión, ¿vale? Efectivamente, sí es por presión, como hemos visto en la imagen y como imagino que sabréis, pero no es esa conexión directa, ¿vale? Es decir, tengo que pelarlo y de esta forma, pues ya también mato 2 pájaros de un tiro, ¿vale? Lo que decía, revisamos conexión del cableado y medimos continuidad del mismo. Otra de las cuestiones importantes que la he querido remarcar, aunque no me he querido centrar mucho en ella, ¿vale? Porque es una prueba algo compleja, ¿vale? Aunque es bastante resolutiva, ¿vale? Nosotros la utilizamos bastante, que es la medición entre D positivo y D negativo, o entre M positivo y M negativo en los Gen24, ¿vale? Y es medir la resistencia que tengo entre esos dos puntos, entre esos dos terminales, ¿vale? Que tiene que ser de 60 ohmios, teniendo el circuito cerrado. Es decir, yo tengo mi Smart Meter por un lado
y mi Data Manager o mi Gen24, mi Pilot, por otro lado, tengo esa conexión hecha, ¿vale? Ese anillo que os decía al principio, y si mido en un elemento, en el D positivo y en el D negativo del Smart Meter, tengo que medir 60 ohmios. Y si mido en la parte contraria, en el otro extremo, en el Data Manager, en el D positivo y D negativo, o en el Pilot, en el M positivo, en el M negativo, tengo que leer también esos 60 ohmios. Si estoy haciendo esta prueba, pues evidentemente es porque no lo estoy reconociendo el Smart Meter, ¿vale? Entonces, si no me dan esos 60 ohmios, ¿vale? Significa que hay un problema. Y puede ser 3 cosas. Primera, que el cable no en algún punto se haya partido. Es decir, no tenga esa continuidad, no esté bien conectado, ¿vale? Es decir, si no mido 60 ohmios o alrededor de 60 ohmios, ¿vale? Podríamos poner un margen de más o menos 10%, 15%, es decir, entre 50 ohmios y 70 ohmios, ¿vale? Es decir, son 120 ohmios lo que es la resistencia. Pues la mitad, al tener el circuito cerrado, es lo que tendría que medir. Y juego con un poco de margen de error, entre 50, 50 y pico ohmios y 60 y pico ohmios, es decir, entre 50 y 70 ohmios tengo que medir. Si mido ese rango de resistencia, el circuito está correcto. Lo que decía, si estamos haciendo esa medición, pues es que hay algo que no está bien. O sea, la estamos haciendo porque hay algo que no nos cuadra. Si mido una resistencia muy baja, es decir, por debajo de esos 50 ohmios, 40 y pico, 30 y pico ohmios o menos, significa que hay algún elemento que tiene alguna avería en la comunicación Modbus. O lo contrario, si mido una resistencia superior a esos 70 ohmios, ¿vale? 80, 100, 200 ohmios o más, o kiloohmios, que alguna vez hemos tenido algún caso, pues volvemos a lo mismo. Esa resistencia, en algún momento, ese cableado o esos elementos de comunicación, en algún momento están poniendo una mayor oposición a la circulación de corriente y por eso la corriente, entre comillas, que circularía, porque no tenemos circulación de corriente, ¿vale? Pero la señal daría una resistencia demasiado elevada y por eso no reconocería alguno de los elementos, el Smart Meter en este caso. ¿Qué tengo que hacer ahí? Vale, por eso decía que no quería extenderme mucho porque si no la presentación se nos habría ido. Puede que en algún momento también esto sea necesario hacer algún webinar o algún vídeo específico, que es algo que también veréis al cabo de este año, ¿vale? Que vamos a hacer nuevos formatos de formaciones, entre comillas, de vídeos how-to, ¿vale? De vídeos que han desarrollado allá en internacional, en foros internacionales en Austria, y nosotros los estamos replicando y también haciéndolos un poco propios nuestros, ¿vale? Para pues, circunstancias que son más habituales. Y esta, pues, puede ser una de ellas, ¿vale? Entonces, si no mido esos 60 ohmios, como estaba diciendo, ¿qué hago? Pues, primero, si ya he revisado el cableado y la continuidad, lo que hago es que de uno de los elementos retiro el cable, ¿vale? Por ejemplo, imaginaros que quito el cable del Smart Meter y mido entre D positivo y D negativo, ¿vale? Con los pines correspondientes, 3374, AB, 4, 5, se me olvida, 11, 12 y el último ya no me acuerdo, pues entre esos pines mido D positivo y D negativo y mido la resistencia. ¿Que me da 120 ohmios? Vale, la tengo bien, ¿vale? Que me da porque ya estoy aislando el circuito, ya solamente estoy midiendo la propia resistencia. Que no me da esos 120 ohmios y me da una resistencia muy baja o muy alta, lo que decía antes, ¡pum! Sabemos que es el Smart Meter el que tiene el problema, ¿vale? Que me voy al Data Manager o al Pilot, lo mismo. Saco el cableado y mido en los pines de positivo y de negativo o M positivo y negativo, M negativo, ¿qué pasa? Lo que decía antes, no me van a entrar las punteras. A ver, si lo hago con ganas, pues esto es como todo. Al final, con paciencia y saliva, pues el elefante se ha metido la hormiga. Pues esto es lo mismo. Si meto las punteras, pues al final van a entrar. Pero posiblemente me cargue un poco lo que es el conector. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Pues cojo otros cables, los conecto en los pines de positivo y negativo, M positivo y M negativo del Data Manager o del Pilot, los saco, los dejo al aire, ¿vale? 5 centímetros, 10 centímetros, lo que sea, para que podáis manipular, o lo conectáis en una quema o lo que queráis, pero los mido al aire, es decir, sin estar conectados al Smart Meter. Lo mismo, mido resistencia, me aseguro
que el switch de resistencia esté en 1, esté en on, esté activada. ¿Mido esos 120 ohmios? Vale, sé que está bien. ¿Que no mido esos 120 ohmios? ¿Que me dan resistencia muy baja o muy alta? Pues ya sé que el problema está en la tarjeta de comunicación, en el Data Manager o en el Python, ¿vale? Lo que te decía, esto sí que lo hemos ido realizando en el tiempo. Yo, en los últimos años, como cada vez estaba más fuera que dentro, estaba haciendo más cosas internamente que atendiendo llamadas, pues había algunos compañeros que sí que lo han hecho mucho. Yo la verdad es que no era una operación que hiciera con mucha asiduidad, pero es una prueba bastante reveladora, ¿vale? Y es algo que sí que hacemos cuando tenemos este tipo de circunstancias y por eso os la queríamos compartir. No es la forma, quizás, de viva voz, no es la forma más fácil de entenderlo, ¿vale? Pero como es algo bastante complejo, pues bueno, posiblemente, ya lo he comentado con los compañeros, desarrollemos una pequeña guía, ¿vale? Un pequeño documento explicativo para poder compartirlo y, oye, para eso está también lo que os decía al principio, la página de sugerencias que se abre al final de valoración, pues oye, si os parece bien, pues también es una posibilidad de poder hacer un webinar o un momento técnico o un vídeo how-to, o como lo queramos llamar, específicamente de esta prueba, ¿vale? Que es una de las cosas que queremos hacer este año, de darle una vueltecita de tuerca a los webinars para hacerlos, aparte de que sean tan teóricos como es hasta ahora el caso, ¿vale? Que sean un poquito más prácticos, más visibles, que nos veáis a nosotros ahí un poco manipulando, ¿vale? Y que, bueno, pues que veáis que al final lo que hacéis vosotros y lo que hacemos nosotros muchas veces es casi lo mismo, ¿vale? Entonces, y ya vamos al final de las recomendaciones, ¿vale? Que es sobre todo un poco, pues algo bastante evidente, ¿vale? Lo que he comentado al principio. Evitar grandes distancias de cableado, es decir, no superar esos 300 metros en ningún caso. Si puedo evitarme los 100 metros, pues mejor que mejor. Y por último, pues evitar la canalización por la mismo tubo, por la misma canaleta, junto a cableado eléctrico, de continua o de alterna, ¿vale? Porque al final, pues bueno, lo que os decía al principio, cada instalación es un mundo, las circunstancias son las que son, no es algo que nosotros intentamos ser todo lo considerado posible con vosotros, porque al final vosotros sois lo que son que entráis las circunstancias y hacéis lo que buenamente se puede en la instalación, no se puede tirar una instalación abajo y crearla al gusto desde cero, pero bueno, siempre que sea posible y que tengáis esa oportunidad, pues os vamos a recomendar y os vamos a agradecer que podáis separarlos, sobre todo el cableado de comunicación, para que, bueno, pues asegurarnos de que no van a estar en contacto, porque al final si yo los tiro por la misma canalización, pues evidentemente por mucho cuidado que tenga y uno lo ponga más arriba y otro lo ponga más abajo, de una forma que la que quiera, no voy a poder evitar o no voy a poder saber a ciencia cierta de si en algún momento se están tocando los cables. Y a mayor potencia, a mayor instalación, a mayor circulación de corriente, mayores serán las inducciones, las interferencias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y nada más. Hasta aquí el webinar de hoy. Una vez más, agradeceros vuestra asistencia. Espero que os haya sido de ayuda. Lo que decía, se subirá la grabación, recibís el documento, se abrirá ahora al terminar la página de sugerencias. Y nada, dejamos ahora unos minutillos para ir contestando. Pero bueno, me despido ya por aquí, para los que no se quieran quedar. Y nos vemos en próximos webinars, ¿vale? El mes que viene tenemos otro webinar que hará otro compañero y a lo largo del año, pues cada mes impartiremos uno cada compañero, ¿vale? Un abrazo a todos y nos vemos en próximos webinars. Un saludo.